Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un texto que nos ha compartido el Feri. Sí, uno muy interesante. Se titula Predicación de Aarón al rey Lamanita Mayor, que es, el capítulo Alma 21. Y el escenario es de alta tensión desde el vamos. Totalmente. Estamos siguiendo a un misionero, Aarón, que se acaba de separar de su hermano Amón. Quien viene de tener un éxito, pero un éxito casi legendario. Exacto. Y Aarón, en cambio, se dirige de cabeza a territorio hostil. Uf, sí. Nuestra misión aquí es desentrañar cómo una campaña que empieza con un fracaso tan absoluto puede terminar siendo el punto de inflexión que cambia a toda una nación. Es una transformación radical. Tenemos un resumen que nos va a guiar. Así que, empecemos a desgranar esto. Y es clave lo que dijiste, empezar por el fracaso. La historia no arranca con optimismo. Para nada. Arranca con rechazo frontal, con un peligro muy real. No es, digamos, un inicio prometedor. Y el contexto es crucial, ¿no? Es fundamental para entender por qué. Según la fuente, Aarón no está entrando a una ciudad lamanita cualquiera. No. Entra a un lugar llamado Jerusalén, que está habitado por una mezcla muy particular de lamanitas, amalequitas y amulonitas. Y entender quiénes son estos dos últimos grupos es la pieza clave de todo. Exacto, es lo que explica la explosividad del conflicto que se viene. Es que es como entrar en un campo minado sin saber dónde pisar. El texto nos lleva a esta ciudad, Jerusalén. Que aclara que no es la de Medio Oriente, por si acaso. Claro. Y de inmediato nos dibuja este panorama social tan complejo. Sí. Están los lamanitas, que serían, el pueblo anfitrión. Ajá. Pero luego están los amalequitas, descritos como nefitas apóstatas. O sea, gente que antes compartía la fe de Aarón y ahora la ha abandonado. Y junto a ellos los amulonitas, descendientes de sacerdotes corruptos. Es una combinación muy peligrosa. El resumen lo dice con una frase que, la verdad, da escalofríos. Dice: los nefitas apóstatas son más endurecidos que los lamanitas mismos. Esa idea es potentísima. Nos está diciendo que el verdadero muro no lo va a encontrar en el enemigo tradicional. No. Sino en aquellos que alguna vez fueron, digamos, de su propio pueblo. Ya te da una pista de lo que va a enfrentar. Totalmente. Y el choque es inmediato. Aarón entra a enseñar en sus lugares de reunión y la reacción no es de indiferencia. No, es de una hostilidad abierta. El texto transmite una agresividad palpable. Y no es un evento aislado. Lo expulsan de esa ciudad, se va a otra llamada Anianti, prueban otras aldeas. Y el patrón es el mismo. No de los enemigos de siempre. Es que el texto nos presenta una idea sobre la psicología del conflicto ideológico que es fascinante. A ver. Sugiere que el mayor enemigo de una idea no es la ignorancia, sino el conocimiento previo que ha sido rechazado. Ah, claro. La apostasía, como la describe aquí, no crea indiferencia. Crea un celo contrario, casi como si el sistema inmunológico de una persona se activara para atacar la fe que una vez tuvo. Necesitan validar su nueva postura. Justamente, atacando ferozmente la antigua. Es como si conocieran perfectamente los puntos débiles del argumento porque estuvieron del otro lado. Exacto. Saben dónde golpear para hacer más daño. No atacan lo que no conocen. Atacan los pilares que ellos mismos alguna vez defendieron. Precisamente. Y si llevamos esa idea al contexto más amplio que nos da la fuente, esto va más allá de un debate religioso. Es político. Es una lucha de poder. Los amulonitas, como descendientes de esta élite sacerdotal desprestigiada, parecen estar usando la religión para mantener su estatus sobre los lamanitas. Claro, su poder se basa en mantener vivo el odio, la división. Y el mensaje de Aarón, que habla de unidad y redención, es una amenaza directa a su estructura de poder. Entonces, ¿el encarcelamiento y la tortura que vienen después no son simplemente un acto de crueldad? No, para nada. Son una jugada política. Es una estrategia calculada. El texto menciona que los hicieron pasar hambre, sed, los desnudaron, los ataron. Uf. No es un arrebato de ira. Es un intento sistemático de quebrar su espíritu y de enviar un mensaje. Un mensaje para cualquiera que se atreva a escucharlos. Claro, esto es lo que les pasa a los que desafían nuestro orden. Es una táctica de terror para mantener el control. Y se quedan en esa situación terrible hasta que, de forma casi milagrosa, los liberan por una orden del rey. Sí, el padre de Lamoni, lo cual se conecta con eventos de un capítulo anterior. Y aquí es donde la historia da un giro que uno no se esperaría. Para nada. Después de pasar por algo tan brutal, uno pensaría que la prioridad sería escapar lo más lejos posible. Exacto, buscar un lugar seguro, reagruparse. El instinto de supervivencia te diría que huyas.
Pero Aarón hace exactamente lo contrario. Y esa decisión, que parece una locura, es lo que cambia por completo el juego. Es que es increíble. El texto dice que, apenas liberado, se dirige directamente a la tierra donde reside el rey que acaba de ordenar su liberación, Va directo al ojo del huracán. a la fuente misma del poder. Pero este rey no es un lienzo en blanco, ¿verdad? Para nada, y ese es el factor decisivo. Ya tuvo ese encuentro impactante con Amón, el hermano de Aarón. La experiencia con Amón, viendo cómo defendía a sus rebaños con una fuerza inexplicable, y luego enterándose de la conversión de su propio hijo Lamoni, lo ha dejado profundamente inquieto. No entiende qué pasó. Ha sido testigo de un poder que no encaja en su visión del mundo. Está confundido, probablemente asustado, pero sobre todo está curioso. La puerta de su mente está entreabierta. Exactamente. Antes estaba cerrada, pero ahora algo se movió. O sea que el fracaso inicial de Aarón, de alguna manera, lo empujó por un camino que nunca habría considerado. Precisamente, la estrategia de predicar a las masas, de ir ciudad por ciudad, fue un desastre. Sí. Chocó contra el muro de los mandos medios, los amulonitas, que controlaban la opinión pública. Y ese fracaso lo obligó a una jugada de todo o nada. Exacto, saltarse a esos mandos medios y apelar directamente a la máxima autoridad. Una estrategia nacida de la desesperación. Y de la inspiración, me atrevería a decir, que solo fue posible porque Amón, sin saberlo, ya había preparado el corazón del rey. Y así llegamos a la conversación. Aarón se presenta ante el rey y no hay rodeos. Va directo al grano. Le expone de la A a la Z el núcleo de sus creencias. El resumen lo detalla bien. La creación, la caída de Adán, el propósito de la vida. El papel de Cristo, la redención, la resurrección. Es una clase magistral de teología en una sola charla. Y lo más sorprendente es la reacción del rey. Sí, no hay debate, no hay escepticismo. Ninguna de las objeciones que Aarón encontró en las sinagogas. El texto dice que el rey escucha con atención y luego le creyó. Hay una apertura total. El terreno, como decías, estaba fértil. Muy fértil. Y entonces, después de absorber toda esta información, el rey hace la pregunta que es el corazón de todo el capítulo. Esa pregunta. No es una pregunta académica. No es, ¿puedes explicarme mejor esto? Su pregunta es visceral. Es práctica. Dice, ¿qué haré para obtener esta vida eterna de la que has hablado? Ese ¿qué haré yo? Lo cambia todo. Lo cambia todo, porque la pregunta revela que la conversación pasó de lo intelectual a lo existencial. Ya no es sobre conceptos. Es sobre su propia vida y su destino. Esto nos dice algo fundamental sobre la naturaleza de la conversión que describe el texto. ¿Qué nos dice? Que no nace de la curiosidad, nace de una necesidad profunda que de repente se hace consciente. Es la pregunta de alguien que ha vislumbrado algo mejor. Y se da cuenta del vacío en su propia vida. Es una súplica en realidad. Y la respuesta de Aarón es igual de directa. No le ofrece un ritual complicado. Ni un camino fácil. Le dice que tiene que arrepentirse, inclinarse ante Dios e invocarlo con fe. Y luego viene la condición más dura. Sí, la más difícil. Abandonarás todos tus pecados. Es una exigencia de rendición total. Y la reacción del rey a esa exigencia es una de las declaraciones más poderosas del texto. Es impresionante. No negocia, no pide rebajes, su respuesta es: Renunciaré a todo lo que poseo. Sí, abandonaré mi reino para poder recibir este gran gozo. y va más allá. Va más allá. Renunciaré a todos mis pecados para conocerte. Es una capitulación absoluta. Está dispuesto a dejar de ser quien es. Un rey con todo su poder y su historia para convertirse en algo nuevo. Es una entrega sin condiciones. Y lo que sigue es la manifestación física de esa entrega. Sí, El rey se postra, ora, y el texto dice que es sobrecogido por el espíritu y cae al suelo como si estuviera muerto. exactamente lo que le pasó a su hijo Lamoni. No es un simple desmayo, ¿verdad? No, para nada. Es un símbolo muy potente. Representa la muerte del hombre viejo. Para que nazca esta nueva persona que anhela conocer a Dios, su antiguo yo, con sus tradiciones y sus pecados, tiene que morir simbólicamente. Es la representación física de una rendición interna completa. Totalmente. Y esto nos lleva al efecto dominó, porque este evento tan personal no se queda dentro del palacio. Ni mucho menos. Es la primera ficha de dominó que cae y que va a derribar todas las demás. La reina entra, se asusta al ver al rey en el suelo.
Y claro, ordena a los siervos que maten a Aarón. Pero los siervos se niegan. Ellos también sienten algo, un poder que los frena. Cuando el rey por fin se levanta, es un hombre transformado. Y lo primero que hace no es dar una orden política. No, Enseña a su propia familia. El texto dice que toda su casa fue convertida al Señor. el cambio empieza en el núcleo, en el hogar, aunque ese hogar sea un palacio. Pero lo verdaderamente revolucionario viene después. Exacto, porque este rey, que antes permitía la persecución, ahora emite un decreto real Una proclamación para toda la tierra. y dice que Aarón y sus hermanos tienen permiso para predicar libremente y que nadie puede tocarlos ni hacerles daño. Es un giro de 180 grados en la política del reino. Y ese decreto es mucho más que un simple permiso, ¿no? Es una realineación completa del poder. Pensemos en los amulonitas y amalequitas. Claro. Su influencia y su capacidad para perseguir a Aarón dependían enteramente del respaldo, o al menos la indiferencia, del poder real. Se sentían legitimados. O sea, estás diciendo que el rey, con una sola orden, les quitó el piso de debajo de los pies. Completamente. Les quitó su principal arma, la persecución legitimada por el Estado. Su autoridad se basaba en la estructura de poder existente. Y cuando el rey cambia esa estructura, Su influencia se evapora. No los combate con la fuerza, simplemente los deja sin poder. De la noche a la mañana los perseguidores se quedan sin el respaldo del sistema. y con esa barrera política y social derribada, el resultado es masivo. Masivo. El texto dice que Aarón y sus hermanos van por todo el país predicando y miles de lamanitas empiezan a creer. Se convierten. Entonces, al final, ¿qué nos dice todo esto? Que el cambio social, a gran escala que se describe aquí, no vino de un movimiento de base, No, para nada. vino de arriba hacia abajo. La conversión de un solo líder reconfiguró las reglas del juego para toda la nación. Es la síntesis perfecta. El texto teje varias ideas clave. La resiliencia frente al fracaso, la naturaleza peligrosa de una oposición que nace del conocimiento rechazado y, sobre todo, El impacto del líder. el impacto transformador que puede tener la conversión sincera de un líder. Este capítulo funciona como la chispa. Sí, El encuentro entre Aarón y el rey es el evento que enciende un fuego que, según nos adelanta la fuente, se extenderá por toda la nación lamanita. Es la preparación para una reforma masiva. es una historia de contrastes asombrosos. Empieza en lo más bajo que uno se puede imaginar. Rechazo, violencia, prisión, tortura. Un pozo profundo. Y termina en la cima del poder, con la conversión del rey y la apertura de una puerta para un cambio que afectará a miles de vidas. Un viaje increíble. El viaje de Aarón de ser un misionero fracasado a ser el catalizador de una revolución espiritual. Es increíble. Y nos deja con una reflexión que va más allá de la propia historia. A ver, El texto nos muestra cómo la rendición sincera de un solo líder provocó una transformación social masiva. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿sí? en cualquier estructura de poder, sea una empresa, una comunidad o un país, ¿cuál es el verdadero alcance que tiene la convicción personal de la persona que está en la cima? Es una buena pregunta. Y una pregunta aún más provocadora. ¿Qué ocurre cuando esa convicción personal choca directamente con las tradiciones, los prejuicios y el sistema que esa misma persona ha jurado mantener y proteger? ¡Wow! Este relato sugiere que el impacto puede ser total, capaz de desmantelar viejas estructuras y construir algo completamente nuevo.